corales. Bueno, en este momento nos encontramos con el apadrinamiento de la vereda, si se le puede decir así, ¿cierto?, por parte del Instituto de Cultura, y la idea es como aportarle un poquito a la escuela desde la parte física también, ¿cierto? En este caso mejorar las partes locativas, y nosotros que desde el instituto tenemos como esa parte cultural, darle como esa perspectiva también y apoyarnos también como en esa parte para que quede con más vida, diría yo en este caso. No, la vereda es muy importante que le pusieron que la vereda de los corales, porque hay una matica que es como un coralcito, que echa una florecita y es pequeñita, pues que tiene varias hojitas es muy bonita la matica, y esa fue la idea de los abuelos cuando construyeron esa escuela, de ponerle ese nombre, porque existe mucho esa malecita acá. Es importante la escuela porque aquí es donde todos nos reunimos y los niños estudian, pues es que esa es pues la mejor idea que hubieran podido inventar de hacer estas escuelitas. Bueno, en esta parte pues hicimos intervención como de restauración de algunos muros, ¿cierto? Que necesitaban también como la intervención de parte de cemento. Trabajamos la imagen de la Virgen de María Auxiliadora, se le hace un cambio de techo también, que es importante para que se mantenga. Estructuras como llaves también que se tenían malas, entonces se hicieron unos cambios de llaves. Se hizo un aporte muy bueno para la construcción de una parte de la cocina que se estaba cayendo. Se va a hacer una intervención con una canoa en la parte de atrás para que merme la humedad que hay entre el baño y la caseta comunal. Entonces se hacen intervenciones muy interesantes que ayudan a mantener la escuela. Y la principal que yo creo que es vital acá es la pintura también, es esa magia que le dimos a la escuela y esa transformación para que ellos se sientan parte de este territorio nuevamente y cuiden la escuela. Mejor dicho, el mural que han hecho quedó muy excelente. Todo lo que hicieron pues, se ve pues, reflejar muy bien. Sabes que tiene una historia muy bonita porque en un principio queríamos como hacer un mural propio, ¿cierto? Lo que más se nos facilitaba, pero entonces se llega a la conclusión de que era necesario contar con la comunidad y lograr que la historia de ellos estuviera ahí, ¿cierto? Desde la parte de cómo se integra la vereda, que nace por el nombre de una planta rastrera que se llama corales, hasta llegar ya al tema del inicio de la primera casa, en este caso de la escuela, y lograr pues como plasmar esas ideas, ¿cierto? También tener en cuenta árboles nativos como el siete cueros y la macana que están en vía de extinción, aunque por acá logramos tener muchos, pero sí es necesario como entender esa parte también y esa postura de que es necesario empezar a cuidar los árboles, ¿cierto? Entonces el emblema de las casas, o sea, el colorido que tienen también, algunas especies de pájaros que se logran ver pues como al final del proyecto, y los verdes de las montañas que son emblemáticos de la vereda de Corales. Está muy bonita la escuela, está muy abandonada y la están arreglando bonita. Muy linda, todo está muy bien, muchas gracias a ustedes, porque la verdad estaba muy bien, porque la escuela estaba muy deteriorada. Pensamos que se nos iba a quedar así, gracias a ustedes y al señor alcalde, no, está quedando muy bonita toda. Excelente, excelente. Gracias a ustedes, al alcalde, porque él desde un principio cuando estaba en campaña nos dijo que iba a hacer algo por todas las escuelas, que las iba a padrinar, ¿cierto? En cuando esta la dejó de última, pero no importa, al último cojeando llegaron. Hay que decir la verdad, ¿cierto? No, muy contentos, muy agradecidos, veía la escuela nos quedó muy hermosa, nunca nos esperamos
tanta ayuda, ¿cierto? De verdad que mil gracias, está quedando la escuela súper hermosa, entonces muchas gracias. Que diario nos tengan en cuenta, que no nos dejen abandonados, que cuando salga un proyecto nos incluyan a nosotros también. Y que vuelvan pronto, que muy rico donde pudieran venir y darnos clases, ¿cierto? Digamos, con todos los instrumentos que tenemos acá, de guitarras, de pinturas, de todo lo que ustedes saben, que nos compartan un poquito de sus conocimientos. Que no nos abandonen, que nosotros pues acá nos han tenido un poco alejaditos un poquito, pero yo siento que de pronto de ahora en adelante las cosas se ven diferentes. Como ellos dicen, si no le damos cariñito a la escuela, se cae. Entonces esto es como un cariñito de parte del Instituto de Cultura y la idea es que se siga manteniendo para que la escuela también se mantenga también como centro de las diferentes acciones que se presentan en la vereda. Hola, buenas noches. Nos complace invitarlos y que nos acompañen esta noche en nuevamente la segunda versión de Cátedra Abierta. En el marco de la conmemoración y celebración del Día del Idioma Español, tenemos para hoy el lenguaje y las formas de nombrarnos, dichos y pregones carmeños. En esta oportunidad nos acompaña don Francisco Javier Giraldo Tobón, más conocido como Javier Giraldo o La Reinita. Con él vamos a tener pues un diálogo muy interesante en torno a varios aspectos que, como bien dice el nombre, el título de nuestra cátedra de hoy, tienen que ver con las maneras de nombrarnos y de reconocernos a nivel territorial. Para esto también nos acompañan de manera virtual con unos comentarios y unos testimonios bien interesantes, doña Amanda Betancourt y Óscar Antonio Álvarez Pamilo. Bienvenidos. Todos sabemos que ayer fue el Día de la Tierra y hoy estamos celebrando, el 23 de abril, la conmemoración del idioma español. Por relación o con relación a la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, que es la que en cierta medida nos representa y nos acoge como una comunidad lingüística. También es el Día Internacional del Libro, ¿cierto? Y se me olvidaba, un 23 de abril, hoy, un día como hoy, también las personas hablantes del inglés están celebrando el Día de su idioma, porque un día como hoy, 23 de abril, fallece William Shakespeare, uno de los autores más representativos de la literatura inglesa. Como es el Día Internacional del Libro, les traigo una lecturita de este libro Del aire, de Jesús Gómez Ceballos, libro de poemas, Pájaro Reloj.
Ese pájaro que se posa en el muro tiene en su pecho y en sus alas el azul del cielo, su cabeza como el segundero de un reloj, picotazo a picotazo se come el día. Bueno, es una invitación pues para que acojan un libro en sus hábitos, en sus cotidianidades y disfruten de ese maravilloso placer que es la lectura. Bueno, muy buenas noches, don Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Nos complace hoy que nos acompañes en este paseo, digámoslo así, por los pregones, por las palabras que nos identifican acá en el municipio y también que nos vas a relatar muy seguramente para las generaciones un poco más jóvenes una cantidad de historias y de detalles que muy seguramente no todos conocen, ahorita pues que el municipio está creciendo. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido pues también a esta cátedra abierta para esta noche. ¿Tienes algo para compartir o para saludar a alguna persona en especial? Bueno, primero saludar al Instituto de Cultura por este trabajo que están formando aquí en el instituto para mostrarle a la ciudadanía lo que se hace en el instituto, todos los programas que tenemos aquí. Entonces, entre ese programa está que me invitaron a hablar referente a la loza. A la loza, a los pregones, a los apodos, a muchas cosas que tienen que ver también con el lenguaje y el idioma carmelitano, digámoslo así, que está inscrito dentro de la lengua española. Bueno, eso de los apodos en las fábricas de loza, cuando pues existían tantas empresas, subía la gente caminando, subían a las fábricas hasta la parte sur, subía mucha gente caminando. Entonces, la cuestión de los apodos en las fábricas, todo el que diera papaya mismo le ponían un apodo, ahí no se escapaba nadie. Como bien está ahí en Noticarmen, está toda una cantidad de apodos que la gente no conoce. Hay muchos apodos, todo el cada papaya lo bautizaban allá y muchas veces es más conocido por el apodo que por el nombre. Pero permítame lo atajo, así como se diría también por ahí con cualquier dicho muy coloquial, y vamos a presentar para introducir de una vez nuestros contenidos a doña Amanda Betancourt. Me permito leer de este texto, El Carmen de Viboral, 251 años de historia, una breve reseña que se hace de doña Amanda Betancourt Arango, educadora, lingüista, profesora jubilada de la Universidad de Antioquia. Se desempeñó como catedrática en algunas universidades de Bogotá, como investigadora del Instituto Caro y Cuervo y como rectora del IDEM de Granada, autora del texto Fonética y Fonología, publicado por la Universidad Santo Tomás, coautora del Atlas Lingüístico de Antioquia, publicado por la Universidad de Antioquia. Participó en la redacción del nuevo Diccionario de Colombianismos de la Universidad de Augsburgo, Alemania, y del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Ha publicado artículos en revistas especializadas. Y quisiera hacerte una pregunta antes de que viéramos ese primer video de doña Amanda. ¿Qué recuerdas o qué conoces tú de Fray Julio Tobón Betancourt, don Javier? Bueno, el Fray Julio, pero el doctor Fray Julio, porque es que hay un doctor que llamaba Julio Enrique Betancourt. Fray Julio, si no conozco, he visto por ahí unas fotos del Fray Julio Tobón. Claro, no, entonces vamos a ver qué nos comenta doña Amanda acerca de Fray Julio Tobón Betancourt, ¿cierto? Sí, ella sí tiene toda esa historia de Fray Julio Tobón Betancourt, porque hay un médico que se llamaba Fray Julio o Julio Enrique, algo así. Un homónimo, como se diría dentro del idioma. Entonces los invitamos a que nos acompañen y veamos lo que doña Amanda Betancourt nos va a decir de Fray Julio Tobón Betancourt.
En el Carmen de Viboral, pues toda la vida existía como ese amor por las letras. Precisamente una de las personas más destacadas aquí en el pueblo fue el franciscano, por eso se le dice Fray Julio Tobón Betancourt. Él nació en abril de 1914, nació aquí en el Carmen de Viboral, ingresó a la comunidad de los franciscanos y fue un lingüista muy destacado, un historiador. Era una persona muy dedicada a las letras, muy respetado, muy acatado en los ámbitos, en el ámbito cultural, tanto en Medellín como en Bogotá. Él fue rector en Medellín del Colegio Fray Rafael de la Serna y en Bogotá no sé si sería rector, pero del Virrey Solís, que era el Colegio de los Franciscanos. O sea que su labor fue docente, además de su formación académica tan sólida, era un gran pedagogo, como lo prueba una de sus obras, Lengua y Autores Castellanos, que es una obra, a mí me parece admirable porque es un opúsculo, o sea, un opúsculo quiere decir libro pequeño, y sin embargo ahí está condensada desde la historia de la lengua española hasta su desarrollo y algunos ejemplares, algunos autores, por eso se llama Lengua y Autores Castellanos. Él hace precisiones primero sobre el conocimiento de la lengua, empezando con el origen, luego ya con el desarrollo de la lengua en la literatura, con estos autores. Es admirable, digamos, la capacidad de síntesis para presentar. Uno pues ahora lee esa obra y encuentra una guía muy buena. Por eso fue utilizada, él la utilizaba como texto guía en sus clases y creo que en esa época, en la década del 50, la usaron también muchos profesores, me imagino yo. Su obra cumbre, lógicamente, es el Diccionario de Colombianismos. Y en esa época, atreverse una persona a escribir, a consignar en un diccionario una gran cantidad de palabras salidas de la boca de la gente. Él lo dice exactamente en otra obra que tiene, que se llama El idioma es suyo, defiéndalo. Entonces, a escribir, a consignar en el diccionario palabras que no estaban, que no estaban aceptadas por la academia, porque de todas maneras las academias de la Academia de la Lengua, la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, que llamamos normalmente, ha sido pues muy normativa y se daba el lujo hasta cierta época de decir que aceptaba o no determinado vocablo, que lo aceptaba como castizo. Entonces, el valor de esta obra pues radica en recoger las voces auténticas de la gente. Entonces, por ejemplo, ahora me llama la atención a mí que la gente joven, ustedes, hojean ese libro y empiezan a encontrar vocablos, se admiran pues de que estén recogidos en ese manual, en esa obra. Y sí, quisiera también hacer una precisión sobre la expresión colombianismo. Los famosos ismos, sobre todo aquí en el lenguaje, cuando se dice que una palabra es un colombianismo, que es un antioqueñismo, que es un mexicanismo, que es un localismo, esos ismos precisamente provienen como de ese carácter un poco elitista o excluyente que caracterizaba a la Academia Española de la Lengua, porque sí, los españoles fueron muy celosos de su idioma español, de su lengua española, y hasta una época muy avanzada se consideraban como los dueños del idioma, pero es que los dueños del idioma somos
somos los hablantes realmente. Entonces los ismos no dejan de ser como algo un poquito al margen de, digamos, como de la norma. Y sí, bueno, se llaman, ya nosotros, las personas, los que hemos estudiado más recientemente el idioma español, sabemos que ya cuando hablamos de un colombianismo nos referimos no a una expresión que tenga menor valor que cualquier palabra que esté en el diccionario de la lengua española, sino que son expresiones propias de una localidad, de una región, y que no se usen en España, o que generalmente no se usen en otros países. Claro que los límites son muy difíciles de establecer, y ahora más que nunca, porque ahora con la masificación de las comunicaciones, ya las palabras se van generalizando y ya cualquier persona utiliza expresiones que eran propias en México o que eran características de los venezolanos, por ejemplo ahora con la afluencia de venezolanos que tenemos y ya las expresiones de ellos entran a formar parte también de nuestro caudal léxico. También quisiera destacar como en él ese amor por su tierra. Él venía mucho al Carmen, venía mucho y no solamente como lo hacen, digamos, muchas personas importantes cuando vienen al pueblo, que vienen solo a visitar a su familia, no. Él venía a enterarse como de todos los movimientos de aquí del Carmen, él tuvo mucho contacto con los educadores, con los intelectuales destacados de aquí, con los poetas, porque aquí al Carmen venían poetas, venía Carlos Castro Saavedra, venía León Zafir, por ejemplo, venían mucho aquí al Carmen, y aquí había tertulias pues, con personas nativas, y Fray Julio también era una persona que participaba mucho, tanto que hasta escuché que él influyó mucho para que el colegio de varones se departamentalizara, y fue cuando iniciaron el IDEM. Por eso el IDEM lleva su nombre, eso lo escuché, lo leí en alguna reseña histórica que se hacía sobre él, y eso lo encuentro pues, muy real, porque verdaderamente él estaba muy presente aquí en el Carmen de Viboral. Fue una persona que compartió mucho, a pesar de la importancia que él tenía como intelectual y como hombre de letra. Bueno, don Javier, nos hacía el comentario doña Amanda y la precisión acerca de Fray Julio Tobón Betancourt. Contamos con el texto de Fray Julio de los colombianismos, al igual que de otros dos, dentro de su obra pues que es un poco más extensa, Lengua y autores castellanos y de una vida superior. Él era pues un lingüista, y hay un colegio que tiene su nombre acá en el municipio. Nos dice en este texto don Fray Julio Tobón Betancourt: el estudio del propio idioma ha sido considerado siempre como una disciplina noble, y en ella se han destacado grandes genios de la humanidad, pero también es una disciplina obligatoria, elemental, indispensable, ya que la propia lengua abre la puerta a todas las demás disciplinas en que pueda sobresalir la inteligencia humana. Esta es la tercera edición de 1966. Y bueno, ¿qué sabes vos, don Javier, de esas épocas, de esas reuniones pues, con Carlos Castro Saavedra y como todos esos intelectuales? Bueno, de Carlos Castro Saavedra, sí, cuando yo estaba muy pequeño, él venía mucho aquí al Carmen en Medellín, a temporar, a pasar las vacaciones aquí con su familia. Pues yo vi ahí con
Nos venías contando acerca de las reuniones, don Javier, de Carlos Castro Saavedra, de Fray Julio, de esa época de tu niñez en la cual vivías y habitabas por allá en Campo Alegre, y que se reunían ellos y vos los conocías pues en ese sentido. Sí, en ese tiempo pues, yo era un niño, entonces ellos venían ahí a Campo Alegre y subían también ahí a la tienda de mi abuelo a comprar sus cositas ahí, entonces yo mantenía ahí, entonces ya fui congeniando con los hijos de Carlos Castro y me venía con ellos ahí aquí a la parte de abajo donde ellos temperaban en diciembre. Entonces ya don Carlos Castro Saavedra me mandaba a hacer mandados a mí aquí al pueblo, aquí como llevarle el colombiano, a comprarle cualquier cosita ahí para la casa, y yo le hacía los mandados a don Carlos Castro Saavedra y a don Aníbal Obando, el dueño coordinadora mercantil. Yo mantenía en las 3 casas en el mes de diciembre, no me perdía esa época porque ellos me traían regalitos, me daban platica por los mandados, entonces mantenía los diciembre, era pendiente de ellos, porque ellos me traían una camisita, bueno, entonces yo le hacía los mandados. Entonces don Carlos Castro Saavedra le gustaba tomar aguardientico y, por ejemplo, a él le gustaba mucho la música de viento. Por ejemplo, me decía, Javier, vaya, consígame unos músicos para esta noche. Entonces yo corría a donde Cachumbo, donde José Ramírez Cachumbo, que tenía su bandita, su conjunto con grupito y tocaba muy bueno. Entonces yo venía donde Cachumbo y le decía, me puede hacer el favor de ir a tocar esta noche donde don Carlos Castro Saavedra, y ahí mismo cuadraban, entonces yo le hacía los mandados a ellos, los conocí en esa época, estando yo muy pequeños, más que todo porque ellos subían a la tienda de mi abuelo a comprar las cositas. ¿Eso es por allá en la década de los 60 más o menos, don Javier? Tal vez un poquito, sí, entre el año 50, sí, más o menos entre los 58, 60 en adelante, más o menos. Ah, bueno, ya hace también unos días de esas reuniones, y en esa época, ¿recordás vos algunos de esos términos que hoy en día ya no se estén usando, de esas palabras? Pues no recordarme mucho de las palabras, no. Como que pucha. Ah, no, referente a las medidas, pues sí, referente a las medidas sí recuerdo mucho, por ejemplo, usted iba, véndame una pucha de leche, y a una botella y le empacaba una pucha de leche, véndame una pucha de maíz, iba a la tienda, entonces las medidas eran un cajoncito en madera que hacía la pucha y por ejemplo la cuartilla era más que le echaban a la cuartilla 4 puchas. 4. ¿Y a cuánto más o menos equivale la cuartilla, por ejemplo, en kilos o en libras, don Javier? Pues eso no tanto en kilos, era más bien un montoncito ahí. Por ejemplo, el almú, el almú eran como 4 cuartillas. Eso es lo único pues que me acuerdo yo que eso se utilizaba mucho en las tiendas. Todo era medido por cuartillas, por puchas o por almú, depende de la cantidad de maíz que fuera a llevar. Por ejemplo, los balancines eran unos balancines que tenían una pesa que muchas personas le hacían la medida y era un balancín que se balanceaba para hacer las medidas. 1 kilo, no pesaban más de 1 kilo, 2 kilos los balancines en esa época. Y fíjate que también había, creo yo, términos como estoraque, que uno hoy en día de pronto oye esa palabra y eso que como que significa, y a veces tiene como relación, hasta donde tengo entendido, con algo inútil, o es que este estoraque, ¿cierto? Como para referirse pues por ahí a alguna cosa o alguno por ahí que no es tan útil. Pues yo creo que estoraque es como botar un pedazo de taburete malo por ahí, o ese carro que es estoraque, ¿para qué se va a montar en estoraque uno? Pues eso es lo que yo pienso referente a esa palabra de estoraque. Ah, bueno, porque yo creo que en el segundo video de doña Amanda nos va haciendo como una introducción también a esas palabras que de una u otra manera, don Javier, nos van identificando y van señalando
no solamente por la relación con los oficios, porque vos ahora decías lo de las medidas del almud, de la cuartilla o de la pucha, como unas medidas, y ya esas palabras y esos conceptos no tenemos ni la menor idea de pronto de lo que apuntan o de lo que dice, pues ya hoy en día hay otros términos para referirse a eso. Veamos, te invito a que veamos ese segundo video de doña Amanda y que descubramos de pronto algunas de esas palabras que también nos van representando como habitantes de esta región y del territorio. El colombianismo por excelencia es el tinto, porque tinto realmente en el mundo hispánico denota más bien al vino tinto. A más de uno le pasó, por ejemplo, en Madrid, que lo invitaban a comer, le decían, ve, te invito a comer tal día, a tal hora. Y la persona sí llegaba más o menos 6:30, 7 de la noche, llegaba ya y le, ¿qué te pasó? ¿Por qué no viniste? Pues yo vengo a comer. Y la comida era a las 2 de la tarde, era el almuerzo. La comida del mediodía se llama comida en España y la de la noche se llama cena. Entonces, sí, todo eso causa malentendidos, sobre todo cuando uno no conoce, va de un país a otro. Todas estas expresiones, las palabras, todos los vocablos, los giros que se utilizan, todas estas expresiones, aunque ya estén arrumadas en el cuarto de San Alejo, porque, por ejemplo, las expresiones que usábamos en la época mía no son las mismas que usan ahora. Generalmente la estructura de la lengua que se modifica con mayor rapidez es el vocabulario. El vocabulario de una generación a otra cambia notablemente, porque yo creo que a ustedes les pasa, por ejemplo, que con sus mamás y sus papás hay expresiones que ellos usan que para ustedes no son corrientes. Las entienden, lógicamente, porque las han oído, pero no son corrientes, a veces hasta son risibles. Por ejemplo, yo me acuerdo de mis sobrinos cuando uno utilizaba alguna palabra. Mis hermanos y yo utilizábamos palabras como, atisbar. Atisbar es un verbo que figura mucho en la literatura, pero así usado tan coloquialmente como se usaba en la década del 50, por ejemplo, atisbe. Vea, vaya atisbe a ver si ya viene su papá. Atisbe a ver si ya se va a subir la leche. Atisbe. Ahora no, ahora le dice, no, vaya, mire a ver cómo va la leche o si ya hirvió, mire a ver si ya hirvió el agua para que apague el fogón y así. Entonces hay cambio de una generación a otra. También cambian entre los grupos sociales. Por ejemplo, no es lo mismo el vocabulario que usa un profesor al que usan los muchachos de la calle. En las grandes ciudades sobre todo se nota mucho el vocabulario de todos estos muchachos de la calle, de los que se llamaban gamines, que ahora los llaman ñeros, que tienen su vocabulario específico. En Medellín, el famoso parlache también, que es todo un compendio de expresiones usadas por las personas pertenecientes a determinados grupos. Lo mismo los vocablos propios de las profesiones, que son los llamados tecnolectos, pues la jerga en general y los tecnolectos, que son los usados por los abogados, por los juristas, los utilizados por los médicos. Por ejemplo, cuando uno va donde el médico y le dice lo que tiene, uno sale sin saber qué tiene porque utiliza su tecnolecto, o sea, su jerga,
que esa solamente la entienden ellos. Y uno dice, bueno, explíqueme en cristiano qué me está diciendo. Entonces todos estos vocablos merecen ocupar un sitio destacado, por eso forman parte de la memoria cultural de un pueblo. Entonces, sí, yo estoy realizando un trabajo, ya tengo casi listo el libro, se llama Las palabras del barro. Ahí pretendo hacer un estudio lingüístico y etnográfico de la cerámica aquí en el Carmen de Viboral. Entonces, en este libro, en una primera parte, yo consigno el vocabulario propio de la producción de la loza. Y claro, lo ubico en el siglo XX, hacia la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, que fue el vocabulario que yo conocí. Y pues estas palabras las recogimos, por eso se llaman las palabras del barro, las recogimos como parte de una investigación realizada en la Universidad de Antioquia para el Atlas Lingüístico de Antioquia, del cual se publicó el libro, pues ese está también en la biblioteca pública, se llama Atlas Lingüístico de Antioquia. Y ahí hay una gran cantidad de variedades de palabras, pues de nombres distintos para un determinado fenómeno. Por ejemplo, nombres para la cabeza, todos los nombres graciosos, la cocorota, la testa, toda la teja, los nombres que se le dan, o los nombres, por ejemplo, para la borrachera, también la rasca, la pea, todas las palabras que utiliza la gente, ahí aparecen en ese atlas y se muestra más o menos cuál es la distribución geográfica de esas palabras. Entonces, para esa investigación aplicamos un cuestionario específico de la cerámica aquí en el Carmen de Viboral, que ese cuestionario lo aplicó un profesor, que todavía es profesor en la de Antioquia, el profesor Francisco Octavio Zuluaga, que es de aquí del Carmen. Él hizo ese cuestionario y yo utilizo el cuestionario para obtener las entradas de mi diccionario, o sea, las palabras del barro. Entonces ahí estarían bizcocho, por ejemplo, estaría pasta, estaría la frita, estaría la carbonilla, todo eso. Y decía pues que estas palabras son muy importantes como conservación de la memoria cultural del pueblo y merecen ocupar un lugar destacado porque son útiles para la historia, la geografía y la cultura popular en general. Invitamos también a quienes nos acompañan a que escriban su palabra favorita, a que escriban una palabra local que recuerden o que la hayan escuchado a algún familiar, a alguna persona y que nos compartan pues también esas palabras hoy en el marco del Día del Idioma y del reconocimiento también de la propia identidad. Don Javier, el rescoldo, ¿qué es el rescoldo? El rescoldo es como lo que sobraba del horno cuando quemaban los hornos o en la casa cuando hacían las arepas, que las hacían con carbonilla. Entonces lo que sobraba de la carbonilla eso se volvía un rescoldo, entonces le decían rescoldo. Entonces en la parte de abajo del fogón quedaba el rescoldo, entonces eso se sacaba y se botaba a la basura, ese es el rescoldo. Y ahí se hacían algunas preparaciones, entre ellas nos nombrás pues como de algunas arepas y seguramente hoy en día pues es una palabra que no es muy común y hoy en día ya en parte se pierde como su uso, ¿cierto? Pues ya casi no la escucha uno, a no ser, como nos dice doña Amanda,
en el oficio y el arte de la alfarería y de la cerámica? Bueno, lo que pasa es que en ese tiempo, por ejemplo, hablamos del rescoldo, ¿cierto? Entonces, encima prendían el fogón, por debajo de la parrilla, montaban, debajo de la parrilla donde estaba el fuego, metían la parrilla para hacer las arepas, y a la parte de abajo quedaba el rescoldo. Ese fue el tal rescoldo. ¿Qué otra pregunta? No, que vemos también, don Javier, antes pues como de continuar con nuestra conversación, cómo las palabras y cómo el lenguaje es una característica del ser humano y nos identifica de acuerdo, sea con los oficios, con las labores, con las expectativas en una época determinada, ¿cierto? Entonces, como nos decía doña Amanda ahorita, con lo del Atlas Lingüístico de Antioquia, vemos cómo de un lugar a otro van cambiando los términos, ¿cierto? Entonces ella creo que nos decía tinto, si usted en otro país pide un tinto, entonces le sirven vino, ¿cierto? Y aquí nosotros, por lo menos en Antioquia o en Colombia, es muy generalizado el uso del tinto para pedir una bebida como el café, y así con muchas otras palabras. Vos que en tu dinámica viajaste tanto, don Javier, ¿qué nos podías contar a veces en esas actividades que estabas por allá en otros departamentos, en otras ciudades, cómo recibían el encuentro con alguien pues de acá del Carmen de Viboral, en esos lugares más lejanos, ya que de pronto habían palabras también ahí que los diferenciaban o nos diferencian alguito? Bueno, nosotros los paisas en esa época cuando viajábamos por allá, en mucha parte no nos querían mucho, porque nos tildaban como ladrones, decíamos que los paisas éramos muy ladrones, que éramos muy vivos, que bueno, no nos querían mucho en muchas partes. Y salir de aquí, en la época mía, pues cuando yo me fui muy joven de aquí del Carmen a recorrer parte de Colombia, porque siempre anduve bastante, y entonces no nos querían mucho. Uno llegar a otra parte del Carmen de Viboral era como llegar del extranjero. El Carmen de Viboral no existía ni en el mapa siquiera. Usted iba a otra parte y decía, vengo del Carmen de Viboral. Por ejemplo, cuando yo vendía loza, yo se imaginaba que el Carmen, ¿dónde queda? ¿Y más o menos en qué época eso, don Javier? Bueno, yo salí de aquí del Carmen hace muchos años porque yo era un muchacho muy inquieto. Yo empecé a vender loza aquí en el Oriente, de muy niño, trabajé en las fábricas de loza y yo era un poquito inquieto, entonces yo quería salir a las plazas de mercados y yo vendí loza en La Ceja, en Cocorná, cuando no había luz en Cocorná. Era un maluquito llegar a Cocorná en esa época. No había luz, no llegaba ya, no existía la autopista, había que coger la vía Granada, había que coger el bus, la escalera en Río Negro, y para viajar a Cocorná había que estar a la 1 de la tarde esperando la escalera, y empecé a vender loza por aquí en el Oriente desde muy pelado, compraba dos cajitas de loza surtidas, y los vendía en Guarne, La Ceja, Cocorná el día domingo. Y entonces ya ahí me dio a mí la cuestión como por salir a vender loza. Y entonces ya empecé a salir a vender loza por muchas partes de Colombia. Y fíjate que casualmente ahorita, 2021, nos cuenta doña Amanda Betancourt que prepara ese libro de las palabras del barro, ¿cierto? Y vos en esa época que llevaste en cierta medida la cerámica, que es uno de los elementos pues que más representativos o por lo que más se reconoce el municipio, a otros lugares en los cuales ni siquiera pues se conocía, como vos decís, el Carmen o dónde quedaba, que pues casi que en el extranjero. ¿Qué anécdotas de pronto recordás de esas llegadas, mostrando pues como la loza y todo digámoslo así, lo que hay detrás de ella en esos otros sitios? Pues anécdotas siempre tiene uno mucha historia. Por ejemplo, cuando yo salía con loza,
llegar a un pueblo a vender la loza. No era pues muy fácil para uno instalarse en una calle o en una plaza de mercado, porque uno llegaba con permiso, había que conseguir permisos, pero uno siempre inquieto iba, se hacía una esquina por ahí, y como uno llevaba permisos, ahí mismo le caía a la policía, bueno, usted tiene permiso para trabajar acá. Entonces la anécdota mía pues era que tenía que coger a charlar con el policía formablemente, amigablemente, y decirle, hombre, déjeme trabajar que yo vengo de muy lejos, hombre, y no tengo con qué comprar el almuerzo, no tengo con qué pagar el hotel, y traigo un poco de loza para vender aquí. Y tengo que ayudarle a mi papá, a mi mamá, que siempre son una cantidad de hermanos. Entonces ya el policía, ya uno si era tenía buen parlamento, lo convencía y lo dejaba trabajar a uno y sin permiso, pero uno decía, déjeme trabajar que yo le doy la liguita ahí para que tome el refresco. Y entonces ya el policía, bueno, trabaja pues ahí, y le da cada en tiempo a cada uno 2 pesos y le da 1 peso o 2 pesos a un policía. Entonces lo dejaba trabajar un rato ahí, vendía losita y ya hacía uno para comer. Y el policía, ya como ya le di la liga a él, mandaba al otro, hasta que mandaba 2 o 3, entonces uno salía repartiendo 8 o 10 pesos en esa época. Y entonces nos decís, mira, una palabra también distinta para de pronto hablar de, por decirlo así, de propina, la liga, ¿cierto? La liga pues que en cierta medida pues va a representar pues como esa ayudita, bueno, yo le reconozco pues alguito ahí como también como por el permitirnos pues dejar trabajar y hacer pues como las labores, y dijiste vos también una palabra, el parlamento, ¿cierto? Que no es ningún recinto pues de la política, sino expresando pues como el discurso o las cosas que uno le va contando al otro, y no les decían mucha cosa, este paisa hombre que vea, o culebrero, o enredador, o vea cómo nos va a enredar aquí con lo que nos dice. Sí, la policía le decían, no, es que estos paisas sí se las saben todas, no dan puntadas sin dedal, no. Por ejemplo, a mí una vez me sacó un policía de una feria, o eso en Chinchiná. Nosotros fuimos a un mercado artesanal allá, pero yo lo que cargaba más que todo era la loza. Entonces me fui para la galería a trabajar la loza, y el policía, como no tenía permiso para trabajar en la galería, me sacó de allá. Pero él no sabía que yo tenía un puesto de artesanía en el parque, que lo estaba pagando. Entonces me sacó de la galería, que me tenía que ir de allá, que no me dejaba trabajar, y me acompañó 2 cuadras con la policía. Entonces yo tenía un carro en un parqueadero y tenía el carro ahí, entonces fui a subir las cajas de loza ahí, pero él no sabía que yo tenía un puesto en el parque. Entonces ya por la tarde, yo me le fui de la plaza y ya por la tarde fui, y yo estaba vendiendo materas y pues artesanía en el parque. Ya por la tarde, tipo 4 o 5 de la tarde, que empezó a salir la gente, fui y traje las cajas de loza del parqueadero y me puse a pregonar ahí. Entonces arrimó el policía, es que estos paisas sí se las saben todas, vea. Y entonces ya se tuvo que aguantar porque ahí se estaba pagando el impuesto. Claro, y fíjate ahí esa distinción o esa diferenciación pues que se hace con respecto a las personas de determinado lugar por la manera en que hablan o se comportan, ¿cierto? Entonces, que el cantadito de los paisas o que el hablado arrastrado de tales otras personas. Y como nos decía ahorita doña Amanda, también hay como esos tecnolectos, como creo que lo nombra ella, o la jerga, como hablan los médicos, como hablan pues los abogados, por ejemplo, y los mismos términos del oficio pues de la alfarería. Ahorita tú nos estabas nombrando lo de las medidas que tienen mucho que ver también como con la agricultura, lo del almud, la pucha, y algunos de los términos pues que comenzábamos que con el rescoldo. Ella hace como un poco una alusión a esos términos que generación tras generación también van cambiando, ¿cierto? Porque nos nombraste pues de dónde resulta pues esa palabra y del rescoldo, por ejemplo, y existen
en los jóvenes, en otras generaciones, modos de hablar, pues algunos hablan del camaján, entonces que la besaca, entonces de ahí viene esa palabra tombo, que según tengo entendido, habla es que de un botón, botón, entonces que de ahí sale la palabra, pues, tombo, dentro de esos modos de hablar, del camaján, entonces decían, para arrevesar un poco y como para distinguirse del lenguaje y del discurso de otras personas, o para que no les entendieran mucho, que la misaca, entonces era que la camisa, o la besaca, entonces arrevesaban un poquito pues como los términos. ¿Qué recordás vos de las generaciones o de la época de tu juventud, alguna de esas palabras, don Javier, que ustedes usaban o que los identificaban o que tenían pues como esos usos? Pues yo del camaján sí me acuerdo mucho porque aquí en esa época pues cuando yo empecé a crecer la mayor parte de la juventud éramos descalzos, pero ya la juventud empezando. Bueno, el camaján, en esa época le decían camaján a las personas que se vestían bien, se dejaban crecer el pelo, se ponían zapatos bien lustrados, de bota ancha, y aquí habían no muchas personas, pero por ejemplo aquí el que le decían camaján era Raúl Trujillo. Ese era un camaján, hasta para caminar era pinchado, entonces le decían el camaján porque caminaba todo elegante, tangoneadito, de pelo largo, bien pantalón de bota ancha, entonces ese es un camaján, entonces esa era la palabra que utilizan aquí para una persona de esas cuando se organizaba bien y salía a la calle, más que todo en la juventud. Claro, eran esos términos que iban identificando a los jóvenes frente pues a otras seguramente usos que tenían las otras generaciones. Ahora doña Amanda nos contaba nuevamente de lo del libro de las palabras del barro, y fíjate como un término, bizcocho. Ahora me estabas contando que bizcocho, por lo menos en la jerga, pues, en el lenguaje de los alfareros y de los ceramistas, denota o designa una parte del proceso de la cerámica, ¿cierto? Pues ellos entraban las piezas al horno a quemarlas, que entraban crudas, que era en barro, entonces las entraban al horno y al quemarla ya salía, entonces ellos le daban cuando salía quemado le decían bizcocho, ya salió el bizcocho, entonces de ahí salía, ya en bizcocho pues esa es la palabra que ellos utilizaban, de ahí salía y le hacían la decoración, después lo pasaban, lo esmaltaban y volvió otra vez al horno la segunda quema, ya salía, ya no era bizcocho, ya salía quemado el plato pues con su brillo y todo, y ahí salía y lo clasificaban para salir al mercado. Como una parte del proceso. Pero si vos vas a una panadería y pedís un bizcocho, te dan Sí, un pan prácticamente tostado. Una tortica, pues eso. Y si salís a la calle y miras por ahí y ves pasar un bizcocho, pues utilizan también la palabra cuando pasa una mujer bien bonita, dice, ¿dónde va ese bizcocho? Entonces mira cómo el lenguaje va generando también como esa variedad, ¿cierto? Claro, claro, qué bizcocho tan bonito, adiós bizcocho, y no se utilizan mucho esas palabras. Y yo creo que ahorita hablamos un poquito más de los bizcochos. Yo por aquí encontré en este texto de Fray Julio Tobón un término por aquí que dice espuelón, y eso uno dice, ¿será que es que están hablando es como de un gallo, están hablando pues como de un, pero no creo que sea necesariamente de un gallo? Una vez pasaba por una de las calles acá del municipio y le oía a un señor decir, no, es que ese muchacho ya está espuelón. Sí, esa era la palabra, por ejemplo, del muchacho que se estaba desarrollando, ya estaba, por ejemplo, unos 15 o 18 años. Ese muchacho ya está sacando las espuelas. Esa era la palabra, que está sacando las espuelas. Y nos dice Fray Julio, y vea que cómo se coincide en que va estando avisado, astuto, sagaz. A eso se le dice espuelón, es decir, más o menos cuando se va llegando como a esa edad, ¿cierto? Sí, más o menos. Entonces vemos cómo el lenguaje
don Javier también nos va nombrando, nos va transformando con el paso del tiempo, y los invitamos pues a ver el otro video de doña Amanda, en el cual ella también hace como unas precisiones acerca de algunos términos que son muy propios de acá del Carmen, los carmeñismos, pues, cierto, los términos carmeños. Les recordamos a las personas que nos acompañan que pueden escribir, y si quieren compartirnos esas palabras que recuerdan o aquellas palabras que de pronto conocen del oficio de la alfarería, de la cerámica, y también, ¿por qué no?, los invitamos a reflexionar hoy en el Día del Idioma acerca de qué palabras les gustan, algunos por los sonidos, malabar, o otros por los sentidos, arcoíris o amor, en fin. Vamos a ver pues el video, don Javier, de doña Amanda, y descubramos también en parte cuáles términos de esos son más representativos para nosotros. Yo me acuerdo de una palabra que era muy común en la época mía, el bastimento. Comprar el bastimento, ahora nadie dice bastimento, vamos a hacer el mercado, van a la plaza. Entonces el bastimento se compraba en la plaza. Se llevaban un costal, el papá llevaba un costal y allá echaba todo. El bastimento estaba conformado pues por todos los artículos de plaza y también los de tienda ya. No solamente eran pues las papas, plátanos, yucas, arracachas, batatas, todo lo que había, sino lo de la tienda también formaba parte del bastimento. El frijol, el maíz, la panela. Yo recuerdo 2 cajones, uno que era grandecito, que se llama cuartilla. Entonces uno compraba, generalmente había que comprar para la semana una cuartilla de maíz, porque eso era lo que se consumía en la semana en una familia no demasiado grande. Y había otra que era como la cuarta parte del cajoncito, una pucha. La pucha, uno compraba o una pucha de maíz, una pucha de leche, de leche también, porque a la botella también se le decía pucha. La medida era esa, era una botellita, una botella, yo creo que equivalente a la de ahora de 750 mililitros, pero en esa época uno no sabía nada de mililitros ni de nada, sino la pucha y la botella. La botella era más grande, que después vimos que equivalía al litro. Los nombres de las comidas también, tragos. Tragos, eso es un colombianismo, porque en Colombia todo el mundo sabe lo que son tragos, pero en otro país con ese sentido no. Los tragos ya tienen otro sentido, pueden ser los tragos de licor y bueno, tienen muchos otros sentidos. Tomar el algo, en otras partes, en España es tomar la merienda. Aquí la merienda es por la noche. Cuando se tomaba merienda ya pues ya es distinto, aunque puede que sí se tome. Entonces luego venía la comida y finalmente la merienda. Entonces la merienda también, en ese sentido, en el sentido nuestro, es un colombianismo. Y referente a la comida también, la sopa, el seco, la palabra seco no se conoce sino en Colombia. En otras partes no le dicen seco al plato, al segundo plato, lo llaman primero, segundo, y sobremesa. Sobremesa es un colombianismo, porque la sobremesa de nosotros es siempre un líquido, es agua o leche o jugo. Pero la palabra sobremesa en ese sentido es un colombianismo, porque aunque existe en el español general, la sobremesa no es ningún líquido, es la conversación después del almuerzo. Eso es lo que se llama sobremesa. En la literatura, la sobremesa es la conversación. Se queda la gente sentada a la mesa y se queda conversando un rato, esa es la sobremesa. La mazamorra, en el sentido nuestro, también es antioqueñismo. Y claro no se conoce sino en Antioquia. La palabra claro es de Antioquia nomás. En toda Antioquia, pues sí, en general. No sé si en la costa
los de por allá de Arboletes, de Caucasia. Puede que sí, porque como nosotros, los antioqueños, estamos más regados que verdolaga en playa, como dicen. Hay una palabra muy típica del Carmen, que esa solamente se conoció aquí y que ya los jóvenes no la conocen, la subcelia. Era una sillita, era como así de alta, más o menos tenía más o menos esta estructura. Y aquí estaba forrada, pues con un cojincito, forrada, y la tenían que llevar a la iglesia porque en la iglesia no había suficientes bancas. Entonces, esa palabra creo que la inventó, o creo no, dijeron que la había inventado el padre Jesús Eduardo Gómez, uno que estuvo aquí como párroco 25 años, que fue el que trajo a las hermanas franciscanas y con ellas fundó el Colegio de Santa Teresa. Y él inventó esa palabra. Entonces, los papás les mandaban a hacer a las hijas la subcelia y venía marcada. En mi casa estaba la subcelia marcada con el nombre de mi mamá, el nombre de mi tía, el de la abuela. Uno las veía, eran objetos de la casa todavía en la década de los 50. Estoy hablando de esa década. Y yo sobre esa palabra una vez escribí un artículo en El Carmelitano que dirigía Pedro Luis Jiménez, que en paz descanse. Y otra palabra que también es de aquí nomás y que ya a ustedes tampoco les tocó conocer, es la palabra cafirol o cavirol. Era una bolsa de un papel grueso, como de cemento el papel, grueso, y tenía asas, pues como cogedera. Y lo que pasa es que era un nombre marca, porque seguramente ahí decía cavirol, pero la gente aquí la decía indistintamente, nosotros la llamábamos cavirol o cafirol. Entonces, como no existían bolsas de plástico, en todas las casas había un cafirol para traer el mercado. Hay uno muy particular, no, ese sí es de Antioquia, el colombiano. Cualquier periódico es el colombiano. O sea, en la casa le dicen a uno, envuelva sus zapatos en el colombiano, o en un colombiano, le dicen a uno, envuelva sus zapatos en un colombiano. Y uno coge El Tiempo, El Espectador, o La Gaceta, o cualquiera, o Vox Populi, yo no sé, cualquier periódico, y envuelve los zapatos. Pero se quedó llamando el colombiano, o sea, por antonomasia, el periódico de Antioquia, el colombiano, y así. Esos procesos se dan en todos los idiomas. Es que eso es lo curioso, que eso no es solo propio de la lengua española. En todos los idiomas se dan esos procesos, en inglés, en alemán y en todos los países. Breve, la palabra breve, con el sentido de temprano, es una palabra casi muy circunscrita aquí a este oriente antioqueño. Cuando dice que no, que está muy breve, o sea, que está muy temprano. Está muy temprano, de pronto en otras partes del país, aunque sí se entienda que breve es temprano, pero no lo usan con la regularidad con la que se usa aquí. Y esa es muy antigua, es muy propia de nosotros. Expresiones como pu, para decir, usted conoce a fulano de tal, pu, esa es muy antigua. Mire que les da risa, pero a mí me tocó, mi mamá todo decía así. Y yo lo conocí, a mí no me tocó usarlo mucho, aunque sí, un poquito. Sí, yo también decía así, yo creo, sí. La palabra brincha. Brincha para un objeto demasiado pequeño. Esa la recoge también el padre Julio ahí, Fray Julio en su diccionario. Brincha, una brincha, pero nosotros sí la generalizamos mucho, no es solo, porque en algunos diccionarios de colombianismos dice brincha, un pedazo de carne muy pequeño. No es solo eso. Uno dice aquí, ¡ay, qué brincha de muchachito! Sí, es una brinchita, es lo más lindo, una brinchita. Sí, pirringo, mirranga, y uno dice inclusive mirranguita. Tender la ropa, por ejemplo, ese también, tenderla. Otras personas dicen extender o dicen sacar la ropa, sacar los trapitos al sol, pero aquí decimos tender la ropa, tender la cama.
Allá en el término normal la expresión es hacer la cama. Nosotros la llamamos tender. Decimos, a ver, ¿qué hizo hoy? Tender camas, barrer, trapear. Esos son colombianismos. Hacer los destinos. Eso es muy colombiano. Muy colombiano. Los destinos son los oficios de la casa. Y en otras partes no, destinos tiene otros, el significado normal que tiene en la lengua española. Cobija, la palabra cobija también es muy colombiana, normalmente se llama manta, pero aquí en Colombia la llamamos cobija. Cobertor, colcha, todos esos son colombianismos. Yo creo que, a ver, en un día del idioma, sí, lo que tenemos que hacer los hablantes es como posesionarnos de nuestro idioma español, que no nos dé vergüenza ahora que todos los jóvenes tienen la necesidad de aprender el inglés, pero bueno, el hecho de uno hablar otro idioma no implica que tenga que subvalorar el propio. Entonces, si yo tengo la capacidad de hablar otro idioma, muy bien por mí y por todas las posibilidades que tengo. Pero mientras mejor conozca mi propia lengua, mejor me puedo desempeñar también en el mundo, en el mundo laboral y mejor también me podrán valorar otras personas como profesional, como persona útil en la sociedad. Mejor descrestemos con nuestra sabiduría y con el conocimiento que tenemos de nuestra propia lengua. Ahí veíamos, don Javier, cómo doña Amanda nos está haciendo esa invitación a abrazarnos al lenguaje, ya que somos seres hechos de lenguaje, hechos de palabras. Las palabras nos habitan, nos nombran, con ellas podemos nombrar el mundo, podemos definirnos y podemos diferenciarnos y distinguirnos también de otros y de otras generaciones. Ahorita hablábamos de esas palabras y para muchas personas gustador tiene que ver con, vea, como es degustador o degustadora, en ese sentido pues como que cae bien, como que entra muy bien pues dentro de ciertos círculos sociales, pero en otros tiempos ese mismo término a esas generaciones que no contaban con el caldo Maggi y ese tipo de cosas, el gustador tenía otro sentido. Compartinos, don Javier, esa historia que vos te conocés. El gustador era un hueso de novillo, o le decían cadero. Entonces, en esa época, por ejemplo, pues mataban muy poquito novillo. Aquí en el Carmen tal vez un novillo, dos. Entonces, aquí el que uno compraba la carnita para el día domingo se quedaba sin carne. Pero entonces para el campo acostumbraban mucho a llevar estas personas el hueso gustador. Entonces ese hueso lo utilizaban para darle sustancia a la sopa. Entonces resulta que me contaba mi mamá que en esa época la gente llevaba el hueso o el cadero y ponían a cocinar pues para darle sustancia a la sopa. Entonces la vecina le gritaba, fulana de tal, haceme el favor y me prestas el hueso gustador, mande por él. Entonces iban por el hueso y le llevaba por donde la vecina y se lo echaba a la sopa para darle sustancia al caldo. Entonces eso lo utilizaban mucho ahora años en las veredas porque pues era como para darle sustancia a la sopa. Entonces lo prestaban entre los mismos vecinos, no sé cuántas veces, yo creo que hasta que no daba más. Hasta que ya salía corriendo el huesito. Ahorita con el término camaján, ¿cierto? Vos nos decías que no solamente representaba a esas personas que bien trajeadas o bien vestidas, con unas pintas pues como muy, muy a la moda. Creo que doña Amanda hablaba del Coca-Cola y no solamente el camaján pues como para definir
a unas personas pues que tienen una serie de características, sino también como una manera de reconocer a alguien, ¿cierto? Es decir, como un apodo. Sabemos pues que los apodos han acompañado a las sociedades y a las culturas humanas desde los tiempos más remotos, porque también es un fenómeno del lenguaje, es un fenómeno de aquello que nos nombra y que nos sirve como para identificarnos. A un conocidísimo de la antigua Roma le decían Garbanzo, es decir, Cicerón, y yo creo que muchas personas han oído ese nombre y piensan que es el Marco Tulio Cicerón, que ese es el apellido, pero según nos relatan esos escritores antiguos era porque tenía un lunar de esos abultados ahí cerquita de la nariz en el cachete, y por eso le decían Garbanzo, ¿cierto? O Calígula, que era muy conocido. Calígula era un tirano y uno de estos emperadores romanos, y el apodo era Botica o como sandalia chiquita, ¿cierto? Y vos entonces nos decías ahorita que Camaján era como conocían a una persona, pues a un muchacho en esa época de juventud tuya. Contanos, don Javier, ¿qué sabes vos de los apodos? Y por ahí derecho, si te parece, nos relatas esa historia de por qué a vos te dicen la reinita. Bueno, el Camaján en esa época era la persona que pues dejaba crecer el pelo, mantenía bien vestido. Y el Coca-Cola también era la persona que salía más o menos, pues entre más que todo entre la juventud. Por ejemplo, los muchachos del campo, a los de aquí del pueblo le decían, ese es un Camaján, porque mantenía pues más o menos bien vestidos y bien lustraditos, de pelo largo. Y aquí hay una persona que le decían el Camaján, que era Raúl Trujillo, mantenía bien organizado, se tangoneaba hasta para caminar, entonces le decían el Camaján. Y por eso le decían el Camaján y los Coca-Cola, incluso que en esa época el que pusiera medias blancas lo trataban con otras palabras más maluquitas, lo trataban pues como decir como homosexual, ¿no? Bueno, pues no mencionamos la palabra, pero no les gustaba a uno que me pusiera medias blancas. Yo tuve dificultades cuando me puse medias blancas, me trataban mal. ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces, de los apodos, a mí, por ejemplo, usted me pregunta que por qué me dicen la identifican reinita. o te conocen como la reinita. Bueno, es una historia. Cuando yo salía a vender loza, yo utilizaba mucho, cuando iba a los pueblos, a las ciudades, veía una muchacha bonita y le decía, adiós reinita. Adiós reinita, y esa era una palabra que yo utilicé mucho. Me veía una muchacha y siempre la saludaba de reinita. Entonces, yo andaba, pues yo con mi persona anduvieron muchas personas que los llevaba yo para que me acompañaran, para que me ayudaran a vender la loza o a envolver. Entre eso andaba un cuñado mío que ya murió, que era el difunto Tremendo. Entonces, él fue el que me puso el apodo La Reinita. Resulta que Eugenio anduvo mucho conmigo, entonces me decía, pero usted a todas las mujeres le dice reinita, ¿sí? Resulta que una vez estábamos en una fiesta de Neiva, de las fiestas del San Pedro, entonces es una historia pues que me ocurrió allá. Yo viajaba con una cantidad de artesanos del Carmen, nosotros teníamos una asociación de artesanos, y para cada ciudad o cuando habían fiestas mandaban un delegado con 8 o 10 artesanos que viajaban. Entonces a mí me mandaban de delegado para Neiva como con 10 artesanos. Entonces resulta que en la fiesta allá, la noche que coronaron las reinas, estábamos nosotros bailando en el centro, tomando trago y bailando ahí, cuando resulta que llegó la policía a las 2 de la mañana, abran calles que vienen las reinas. Entonces yo estaba bailando, entonces un policía me ve a empujar con un bolillo, entonces a mí me han dado ya en la Corporación de Turismo una escarapela muy bonita. Entonces ahí mismo, cuando la policía me iba a retirar de la calle por venir a las reinas, saqué la escarapela y me la pegué aquí en el bolsillo de la camisa. Entonces decía, lo más de ocurrente, fue muy bonita la escarapela, delegado, letra bien grande.
pero abajo decía de la Asociación de Artesanos del Carmen, pero ya la letra muy menudita y la policía no alcanza a leer eso. Entonces, cuando yo le dije mucho que daña a la gente, no me vaya a porrear, y me puse la escarapela, entonces el policía vio delegado, entonces ya pasaban las reinas, entonces, reinita, un besito para el paisa, pasaban las reinas, entonces a todas las fui besando, besé 14 reinas, entonces ya Eugenio me dijo, este man se va a quedar la reinita, y entonces ya me bautizó la reinita, y Javier Giraldo la reinita por aquí, Javier Giraldo la reinita por allá, y por todas partes cuando yo andaba con mercancía, llegó Javier Giraldo la reinita, sí, ¿conoce la reinita? Javier Giraldo, sí me conocían por el apodo. Entonces, ve, ahí nos contaste vos esa historia, y por aquí en este periódico Noti Carmen, precisamente del mes de abril, en la columna de opinión, Carlos Betancourt hace también un listado grandísimo. Voy a leer algunos: aburridos, aguapanelas, aguilillas, aleluyas, bates, bicicletos, bombillos, cacerolos, carranchos, charutos, chapeños, chivos, chimbitos, comadrejas, conejos, custodios, golondrinas, guarapazos, marraneros, maruchas, matasietes, mecatos, pastillas, pastranas, pingas, pinochos, purinas, ratones, suspiros, tijeretos, tirañatas, tomates, tocinos, trasnochos. Y nos dice, por aquí en uno de los párrafos de su artículo, existe también una cuadra en el sector de Buenos Aires donde los descendientes de 3 familias y vecinos colindantes conservan por tradición su apodo familiar: los sancochos, los minutos y los parlantes. Años atrás, cuando alguien quería molestarlos, pasaban en bicicleta gritando: se avisa por el parlante que falta 1 minuto para que sirvan el sancocho, y a correr falda abajo, para que José Castrillón, parlante, no lo alcanzara y lo mojara con el hisopo de fique estilando pintura de cal con insultada incluida. ¿Qué otros apodos pues nos podés compartir vos y esas historias, don Javier? Pues parlante sí fue muy conocido, que era José, o los sepultureros o los minutos, era una misma familia. A José no le gustaba que le dijeran parlante. Por ejemplo, aquí estaba Tirañatas, que era en el marco de la plaza, murió, le decían Tirañatas, también se ponía muy bravo. Había otra persona que estaba aquí en el asilo, que le decían Chaquiros, no me acuerdo el nombre de él. Entonces, señor, ya le hacía falta que le dieran el apodo. Cuando él salía aquí del asilo y vivía por el parque, entonces los muchachos lo molestaban mucho. Entonces, Chaquiro, sale el sol, sale Chaquiro a coger frijol. Entonces, cuando los muchachos no le decían nada a Chaquiro, y estos vergajos hoy no van a decir nada. Eso, me acuerdo de eso, pues se trataba mal porque palabras pues más gruesas. Hoy no me van a decir nada. Entonces, ellos les hacía falta que los molestara por el apodo. Por ejemplo, había otra persona que llamaba Julio Gómez, le decían Patewey. Patewey es una persona muy conocida aquí, era un personaje y lo llamaban Patewey por toda parte. Julio Gómez, le decían Patewey. Entonces, él salía por la calle con su bastón, él le decía Patewey porque tenía una llaga en el pie, y entonces salía, hijo Patewey, tu madre, hijo de tantas. Bueno, y él le hacía falta que le dieran Patewey. Entonces una vez el difunto Alberto Londoño le dijo: oiga, hombre, Julio, para que usted no lo molesten tanto, cuando usted le digan Patewey, dígale muchas gracias, y verá que no lo vuelven a molestar. Entonces salió Julio ahí de allí donde tenía don Alberto era cosía ropa, ¿cómo es? La modistería. Salió Julio ahí y le dijo a Alberto: cuando le digan Patewey, dije muchas gracias. Entonces salió Julio ahí de para aquí por la calle de la Cerámica, dijo Patewey, muchas gracias. Siguió para arriba, dijo Patewey, muchas gracias. Pero a la tercera, dijo Patewey, tu madre, hijo de tantas. Y volteó con ese palo y a correr se dijo. Son historias pues que uno se acuerda. Claro, ¿no? Y seguramente si alguien preguntara por el señor Julio,
no daban con él. Entonces, Pategüey, seguramente a más de uno lo reconocen es por el apodo. Por el apodo, muchas personas. Te invito, don Javier, y a quienes nos acompañan a que veamos otro video del señor don Oscar Antonio Álvarez, en el cual explica cómo es que le dicen y cómo los conocen a él y a su familia. Pues la historia de mi familia, una familia bastante numerosa, a Dios gracias, y muy unidos. La historia de los Panilos es simpática. Lo que pasa es que mi papá tenía muy buenos nexos de amistad con el difunto José Ramírez, el popular Cachumbo, que en paz descanse. El Cachumbo se desempeñaba oficialmente en el municipio como telegrafista. Entonces mi papá salió X días en una temporada al departamento del Valle, concretamente a Palmira, a ayudarle a Miguel Álvarez, su hermano, a hacer materas. Entonces salió y se fue, emprendió el viaje y fue al Valle, concretamente a Palmira, y escribió un marcón: Tulia, llegué bien, Pamilo. Entonces Cachumbo, en su amistad, y como era el telegrafista, pues téngalo por seguro que en esa época, un pueblo bastante pequeño, el sobrenombre se regó. Y desde esos momentos, pues son versiones de Pablo Emilio que me cuenta a mí, que me contó en vida. Esa fue la historia del sobrenombre de Pamilo, y con el cual todos pues nos sentimos orgullosos, y en el concepto personal mío hasta me halaga que me digan Pamilo. Lo tijuversan un poco, dicen Panilo. No, pero eso ya es ese popularismo de los pueblos y todo eso, pero el verdadero sobrenombre es Pamilo, Pablo Emilio. O sea, para abreviarse en un marcón, 4 o 5 centavos, o no sé qué es la moneda de esa época, lo abrevió, y ese fue el show, digamos, el epicentro para que el difunto Cachumbo saliera a regar en el pueblo esa versión, que Pamilo estaba en el Valle y que mandó este marcón, y listo, y ahí quedó Pamilo. A todos nos dicen Pamilo. Se volvió tan trascendental que hasta los nietos y los sobrinos y todo ya son Pamilos. Vemos, pese a don Javier, al crecimiento, a las migraciones, a los cambios que se van dando también en el Carmen, en el municipio, cómo en cierta medida ese rasgo particular de conocer a las personas por sus apodos, por sus alias, por sus sobrenombres, sigue siendo pues algo muy característico también de acá, de la localidad. Pese también, como decía en su momento doña Amanda Betancourt, que todas esas transformaciones y todas esas características se dan también en los otros idiomas, en las otras lenguas, y eso es, digámoslo así, una característica que nos representa también como seres humanos, ¿cierto? Es algo muy entrañable, y yo creo que hace parte también de esos rasgos de acá, locales. Sin embargo, ahora, don Javier, vamos entrando en esa, digámoslo así, en ese oficio con el cual pues vos saliste y viajaste tanto pues por Colombia, ofreciendo y dando a conocer la cerámica, la loza de acá, que es el oficio del pregonero. Don Javier, cuéntenos en parte qué conoces, cómo llegó ese oficio por acá a la región, cómo aprendiste y cómo lo ibas vos desempeñando en esas actividades, mostrando pues el Carmen por Colombia, pues digámoslo en esos términos. Bueno, el pregón se inició prácticamente aquí en Medellín. Gente de aquí del Carmen, unas personas de aquí del Carmen, pues fueron los que iniciaron con el pregón de la loza. Como había comentado yo antes,
que esa era una forma de competir con los que estaban enseguida y con los almacenes, porque la loza pues que vendían en la calle no era loza de primera, y no loza de terceras o cuartas o saldos. Entonces esa loza de saldos, pues lógico que sale más barata que la primera y la segunda. Entonces por eso podía uno competir con la manera, porque la gente de la calle no sabía que esa loza tenía un imperfecto, pero imperfectos que no se notaban mucho. Entonces por eso nosotros podíamos dar más barato. Entonces eso empezó en Medellín, y gente del Carmen, gente de Marinilla, que eran buenos para vender loza por toda Colombia. Entonces yo empecé a vender loza, y a medida que iba viajando, yo cuando me fui del Carmen, la misión mía era vender loza. Yo vendía antes aquí, por aquí en estos pueblos, pero yo quería seguir vendiendo loza por toda Colombia. Entonces yo quería era ir a Ibagué. Esas eran las ganas. La intención mía era conocer Ibagué. A mí me sonaba muy joven, me sonaba Ibagué. Entonces resulta que yo estando muy joven, la gente decía, me voy para el valle, pero si iban era a coger café. Entonces, pero todo el mundo, que me voy para arriba, si iban era para el valle, que voy para arriba. Entonces yo dije, pero todos se van para arriba o para el valle, me voy a ir para Ibagué. Entonces resulta que yo me fui para Ibagué y conocí a Ibagué, pero me radiqué en Girardot, Cundinamarca. Allá yo llevaba unos pesitos, y allá le compré unas cajas de loza al difunto Luis Eduardo Gómez Gallo, que me vendió unas cajas de loza, y me instalé en el pabellón de carnes en Girardot, Cundinamarca. Allá trabajé como 2 años, y allá empecé yo a escuchar pues gente del Carmen que iban, o marinillos que iban a vender loza, y fui aprendiéndole el pregón. Más que todos los marinillos, pues ya los del Carmen estaban por otro lado. Entonces fuimos empezando y fui empezando a aprender el pregón. Allá conseguimos un muchacho, Vicente Leighton, para que nos ayudara a envolver la loza, y se volvió un gran pregonero, era una Biblia para el pregón. Entonces yo le aprendí mucho a Vicente Leighton, y ahí me fui desenvolviendo, pero claro que hay pregoneros muchos mejores, pero yo no voy a decir que soy el mejor, no, pero tampoco el peor, pero sí me defendía mucho en las plazas de mercado. Entonces ya estuve un tiempo en Girardot y me desplazaba para los pueblos del Tolima, fuimos Saldaña, Purificación, El Espinal, Ibagué, Honda Dorada, llegué a bajar hasta los Llanos Orientales, a Villavicencio, estuve en el Casanares, en Sogamoso, todos los pueblos. Bueno, me fui andando, recorriendo casi toda Colombia. Toda parte del Valle, el Quindío, Caldas, Risaralda, también parte de la costa. La costa no la conozco mucho, pero también trabajé por allá. Yo trabajé más que todo, fue la parte sur del país, la parte de allá por el Huila, el Tolima, el Huila, parte del Valle, el Quindío. Bajé a Pasto, Ipiales. En la última parte que yo vendí loza fue en Puerto Asís, Putumayo. El último pregón que yo hice como vendedor de loza lo hice en Puerto Asís, Putumayo, en el año 1985. De allá vendí las últimas cajas de loza, no volví a vender loza. Me gustó Puerto Asís, me gustó porque era un pueblo todavía muy virgen para uno trabajarlo. Hice una asociación, allá me instalé como un tiempo y monté una cevichería allá. Estuve un tiempo en Puerto Asís, tuve una cevichería allá con otros 2 socios. Y ya me regresé al Carmen y ya me quedé por aquí, monté otros negocios por aquí. ¿Y a qué crees vos que se deba ya el desuso del pregón, cierto? En estas nuevas maneras de presentar o de vender productos, de las mercancías. ¿A qué crees vos? Que el pregón, porque ya casi no se usan esa figura. Lo que pasa es que no es que no se use, podría usar, pero lo que pasa es que a usted ya no le dejan trabajar en el espacio público. Por ejemplo, uno primero trabaja en las calles, en una plaza de mercado, como le digo yo. Uno llegaba a una plaza de mercado entonces, o a una calle por ahí. Yo era una persona que llegaba con el carro, con loza, y si no tenía con qué comer, bajaba 3 cajas de loza y me ponía a pregonar. Si no tenía que comprar un almuerzo, una dormida, entonces, o llevaba en la mano 2, con el compañero que me acompañaba, 2 o 3 docenas de plato o taza, y me iba por un restaurante y los cambiaba por comida. Pues esa era mi forma de defenderme, que no quedara aguantando hambre por ahí. Pero yo nunca aguanté hambre porque buscaba la forma de vender en cualquier parte.
Por ejemplo, me tocó una vez que me varé, por ejemplo, en un caserío por allá, por las partes del Tolima, iba en el carro y me varé y se me había acabado la plata porque iba varado desde Honda para arriba. Entonces no tenía plata y eran como las 4 o 5 de la tarde y yo varado ahí, pues entonces bajé unas cajas de loza y me puse a pregonar y ahí hice para comprar los repuestos para el carro, para comer y dormir. Y entonces es una forma que yo utilicé para defenderme y es durito arrancar un pregón en una plaza, no es fácil. Arrancar para uno pregonar es duro, arrancar con el pues, para concretar el público no es tan fácil. Después de que usted concrete el público, puede trabajar 3, 4 horas y la garganta le aguanta, o 5, y pregona y concreta un público y usted le va vendiendo y va vendiendo y la gente se va motivando y la va comprando. Pero eso no es fácil arrancar con el pregón. Y vemos, don Javier, cómo es otra actividad que está asociada al lenguaje, que está asociada a lo lingüístico, y me imagino que habrá pregones muy distintos, que pregonarán muy diferente en otros lugares, pues así como los que vos conociste, pero es una de las, digámoslo así, también de esas cosas que nos representan y que nos distinguen, por lo menos en el país, con la identidad paisa, ¿cierto? Y aquí, con lo que vos nos contás, nos compartís de que llevabas, pues, la loza, que es parte, pues, de esa identidad con la cual se reconoce al Carmen, a esos lugares tan distantes, a partir, pues, de ese trabajo con el pregón que te lograba generar el sustento y también dabas a conocer, pues, el municipio cuando, como nos decías ahorita, ni salía en el mapa. Sí, uno, a cualquier parte que llegara, pues uno siempre mencionaba el Carmen de Oral. Uno llegaba y iba a empezar a vender la loza y uno siempre arrancaba, pues, frases, por ejemplo, vengo directamente de las fábricas del Carmen de Oral, Antioquia. Un ejemplo. Entonces vengo a dar mercancía a mitad de precio. Lógico que la damos más barata porque no eran loza de primera, loza de segunda. Entonces ese era el gancho donde llegábamos nosotros, siempre mencionábamos las fábricas del Carmen de Oral y el Carmen de Oral, y la gente no sabía dónde quedaba el Carmen de Oral, porque es que ahora años viajar no era tan fácil, las carreteras no eran buenas, por ejemplo, uno salir, por ejemplo, en un carro de aquí a Bogotá, un carro cargado eran 20 horas, 18, 20 y muchas veces hasta más. Entonces eso, llevar mercancía, por ejemplo, usted para Ibagué, ahora años, o a Girardot, se gastaba 14, 15 horas en un bus para ir allá, y para ir a Bogotá hasta 20 horas. Y ahora hay una forma de transporte muy fácil. Pero sí, la loza se extendió por toda Colombia, vendidas por vendedores del Carmen, Marinilla, de Medellín, y fueron montando ya almacenes, distribuían en Bogotá, en Medellín habían grandes bodegas para distribuirla para toda Colombia. Muchas gracias, don Javier. Vemos cómo el lenguaje en todas sus modalidades nos recorre y cómo nos nombra, cómo también nos permite explorar, abordar el mundo y darnos a conocer. Yo creo que vamos a ver este otro video, don Javier, donde lo vemos a usted en plena acción con el arte del pregón, un arte también muy antiguo que nos caracteriza como seres humanos y como seres parlantes. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro primer concursante. Se trata de Javier Giraldo, la Reinita. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Giraldo, la Reinita. Les voy a comentar algo de la loza del Carmen de Oral. Resulta que en la época anterior en el Carmen de Oral habían unas 18 o 20 empresas que vendían loza para todo el país y exportaban. Bueno, les voy a comentar los nombres de esas empresas que ya desaparecieron, que muchas personas no las tienen en cuenta. Empezamos por la parte alta hacia el sur, la Júpiter, la Palisis, Cerámicas Continental,
Cerámica San Antonio, Cerámicas Medellín, La Moderna, La Medellín, Cerámicas Capiro, Cerámicas El Triunfo, Cerámica Libertad, Cerámica Nacional, Cerámicas Quiramá, esa ya la mencioné. Teníamos la Oriental, la Americana y muchas otras empresas que en este momento no me acuerdo. En este momento les voy a hablar algo referente a la loza. La loza en Medellín se vendía más que la ropa, había más loza que ropa. Entonces la gente del Carmen de Iboral se ingeniaron el pregón de la loza, porque en Medellín, donde usted volteaba por Guayaquil, encontraba loza usted por todas partes. Entonces todas las personas, los antioqueños, ingeniaron el pregón de la loza. En Guayaquil habían más vendedores de loza que ropa. Imagínense que cada uno se ingeniaba la forma de vender la loza, y del Carmen de Iboral más o menos tengo idea de unas personas como era Elías Restrepo, Leonardo Quintero, Emilio Betancourt Patilizo y otros personajes de Marinilla, que todos esos personajes tenían apodo, o los vendedores de loza donde llegara, para cualquier parte de Colombia que llegáramos, nos ponían el apodo por bonitos, por feos, por mochos, por viscos, por tuestos, por biscornetos, por lo que fuera. Todos teníamos un apodo. Bueno, entonces quería comentarle a ustedes por qué en Guayaquil se vendía más la loza y cada uno se inventaba la forma de vender la loza para hacerle competencia al que estaba enseguida. Entonces ellos inventaron el pregón. Bueno, muchas personas dicen, ¿por qué el pregonero se pone el sombrero? Nosotros trabajábamos al sol y al agua todo el día, desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué utilizábamos el poncho? Para ponerlo de apoyo para manejar las cajas de loza que eran muy pesadas. El poncho lo utilizábamos para secarnos el sudor, los que no cargaban la toalla. Bueno, ahora me toca el turno a mí. Voy a empezar a entregar mercancía completamente regalada por cortesía de las fábricas del Carmen de Iboral, Antioquia, que se extiende a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Voy a empezar con todas esas personas que me pongan mucho cuidado. Abran bien los ojos porque voy a empezar a entregar mercancía completamente regalada. Vengo directamente de las fábricas del Carmen de Iboral, Antioquia, que se extiende a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Voy a empezar a entregar esta bondita taza, la mazamorrera antioqueña. Hágame el favor por acá, jequetarro, porque nosotros tenemos secretario para poder trabajar bien en forma. Póngale mucho cuidado. Reciba por acá, jequetarro, hágame el favor. Téngame acá hágame el favor, téngame este por acá. Reciba por acá. Voy a empezar a entregar esta bonita, vea. Quebrarle la cabeza al marido cuando vaya todo borracho a la casa. Mire, mire qué elegancia. Mire, para bailar el cha-cha-cha. Ay, ay, ay. Voy a empezar a entregar para todas esas personas que se me acerquen acá. Reciba por allá, reciba por allá. Mire, vea, cortesía de las fábricas de Iboral de Antioquia. No se asusten que allá están haciendo mal. Mire, échele mano, que es de marrano. Échele uña, que es de pezuña. Mire, voy a entregar este bonito plato. Póngale mucho cuidado. Este que comercialmente le vale alrededor de 5.000 pesos. Los 10, los 3, 15. Mire qué belleza. Yo le voy a entregar a razón de 5.000 pesos todo el montón para esa persona que se acerque acá. Voy a darle la demostración completamente regalado todo este montón por 5.000 pesos. ¿Qué quiere más? Tengo el orqueteo más. Téngale monto la otra. ¿Qué quiere la otra? Téngale el orqueteo la otra. Bueno, seguimos con este otro bonito. Este está vendido ya. Envuelva el guitarro. Cuando no había papel celofán ni papel regalo de nosotros, envuelva por acá. Así envolvíamos la loza nosotros. De plástico. Este era el papel regalo de nosotros. Seguimos por acá. Entrego este bonito. Mira, ay, 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 la llamamos la chocha. La chocha, vean donde le cae un ovillo entero con las 4 patas por fuera, un bulto de racacho, un bulto de plátano. Lo voy a entregar completamente regalado. Acérquese para acá, señora. Es que voy a regalar el señor de rojo. Vea, el que le dio risa, vea. La señora, cortesía de la fábrica, porque allá están haciendo más. Reciba por allá. A ver, acérquese por acá, que voy a regalar esto. Me mandaron de las fábricas del Carmen de Iboral, Antioquia, a entregar mercancía completamente regalada. Acérquese para acá. Hágase para acá, por favor. A todos los voy a despachar. Hágase para acá. Bueno, hoy me voy a aprovechar del pelado como se aprovecha el músculo remangado, la caranga, la choya y el frío del desnudo. Voy a entregar mercancía a precio huevo. No piensen para llevar un artículo mayor necesidad a la casa. Piensen para tirarse la punta a un edificio de 10 pisos.
¡Ay, ay, ay! ¡Mira qué belleza! Recibí por acá ese que está a ver. Reciban a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Entregar mercancía! ¡Mire! ¡Ay! ¡Reciba por allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero no hagan filita, que a todos los despachos hagan filita, a ver. ¡Hey! ¡Reciba por allá! A ver, hágale por acá, a ver. Cortesías de la fábrica. Allá están haciendo más. Reciba ya la señora. A ver, allá la señora. Por acá la señorita. A la otra señora. A ver, para todos hay. No se me vaya que a todos los despachos. Ay, ay, ay. ¿Qué quieren en la montonera? Ojo allá. Reciba allá. Mucho cuidado. Échale mano que es de marrano. Échale uña que es de pezuña. Échale uña. A la otro. Échale para allá. Ay, cortesía de la fábrica. ¿Qué quieren más? Déjale, doy más. ¡Ay, qué belleza! ¡Mirá qué belleza! ¡Mirá qué belleza! Campanitas de alelí para ella y para mí. ¡Mire qué elegancia! ¡Mire qué elegancia! Échale por allá. A ver, reciba allá. A ver, reciba por allá. Échale mano. ¡Ay, cortesía de la fábrica! ¡Ay, ay, ay! Esto ya acabó. ¿Qué llevamos esto? Ya acabó con esto. Venga, cortesía de la fábrica. Reciba allá. Échale para acá. A ver, échale allá. ¿Qué quieren más? Allá en la calle la cerámica están vendiendo. Para que nos visiten en este momento. Los visito a la calle La Cerámica. Muchas gracias. El aplauso muy fuerte para nuestro primer concursante, Javier Giraldo, la reinita. El aplauso bien fuerte para él. Tremendo, don Javier, la labor y el oficio de pregonero, y cómo se muestra pues no solamente el municipio, sino esa habilidad que no todas las personas pueden contar con, ese repentismo, esa capacidad pues de ir soltando esa publicidad de esa manera. Muchas gracias, don Javier. Verlo en acción, oiga, le da a uno ganas de ir a recibir allá platos. Eso no es fácil, pero sin embargo, no, es un arte. Es un arte, eso no es fácil, pero es un arte, y muy bueno, por ejemplo, que en las fiestas de la Loza tengan en cuenta a los pregoneros, porque es que habemos pregoneros y eso es divertir un público, como lo divierte una orquesta, cualquier evento que hagan en un parque, eso la gente goza, se ríe, eso es un arte bueno y se anima mucho la gente, de todas maneras. Y es una forma de abrazar el lenguaje y de abrazar la identidad, es decir, lo que somos, ¿cierto? En cierta forma, usted ahí con toda esa actividad está hablando de la identidad antioqueña y muy precisamente de la identidad carmeña, carmelitana. Sí, eso es bueno, y ojalá, eso ya no se acostumbra mucho, como le dije, porque es que ya no entraba en el espacio público y ya no sale, por ejemplo, no, si van a entrar en el espacio público, puede uno todavía conseguirlos ir y vender en los pueblos, así en las calles, pues ya no deben trabajar. De todas maneras, no es fácil arrancar con el pregón, pero si uno después de que se encarreta, no lo para nadie, pues. Sí. Ya tiene que acabar en la mercancía. Orquetear. Hay una cantidad de términos también que nos van representando, y valga pues como el comentario para no solamente recordar pues la conmemoración o la celebración del Día del Idioma, sino también para que rememoremos y seamos conscientes de aquellas palabras, de ese lenguaje que también nos representa y nos identifica como habitantes de este bello terruño, de esta región del Carmen de Viboral. Bueno, hasta acá esta noche, cátedra abierta. Hago una última lectura. Para dibujar un pájaro es preciso primero dibujar un cielo. Entonces ya no sería necesario dibujar el pájaro, él nacería por sustentación. Pájaro y cielo son por necesitarse, recordando pues también el Día Internacional del Libro e invitándolos
a leer también a nuestros autores más cercanos. Ese texto era del libro Balastros de Mario Acevedo Acevedo, para que nos animemos en esa bella actividad maravillosa que es la lectura. Agradeciendo a todo el equipo de Cátedra Abierta, a Laura, a Fabián, a Hugo, don Javier por supuesto, a Jason, nuestro director, a Liliana, a Diana, en fin, en el día del idioma o de la conmemoración, esa era nuestra participación desde el Instituto de Cultura Sixto Arango Gallo, para recordarnos, para hablar un poco de ese lenguaje que nos nombra a través de los dichos y los pregones carmeños. Muchas gracias. El Programa Municipal de Estímulos cumple su 6ª versión. La convocatoria es integrada por 3 modalidades y 10 categorías distintas, con 95.500.000 pesos para apoyar, por un lado, propuestas artísticas y culturales. Para escritores nacionales y locales también se encuentran abiertos el 11º Premio Nacional de Poesía José Manuel Arango y el 8º Premio Subregional de Cuento Página en Blanco. Dirigido a los artistas y grupos carmelitanos cuya obra haya hecho aporte sustancial al desarrollo cultural, se encuentra abierto el 3er Premio Municipal a la Vida y Obra. Por último, y como novedad de este año, del Programa Municipal de Estímulos, para los grupos artísticos que tengan personería jurídica y sede propia, se encuentra también abierta la 2ª convocatoria municipal de concertación de espacios culturales para las artes vivas. Conéctate a nuestra página web www.culturalcarmen.gov.co y encuentra todos los formatos y enlaces para la postulación al programa.